Estamos en tiempos de pánico. No recuerdo una semana con tantos eventos que impactan los mercados financieros, pero esto es solo el comienzo de lo que puede venir. Soy Dani Pérez, cofundador y senior trader de MDC Trading Academy, una firma que provee educación de inversión y trading en los mercados financieros. También proveemos capital a los mejores traders para que operen con nosotros en MDC Capital. Una vez declarado el coronavirus pandemia, comienza el pánico, pero sobre todo en este lado occidental del mundo donde todo apenas se empieza. Es ahora que se están tomando las medidas para la prevención, tratamiento y la no propagación del coronavirus. La bolsa de valores de los Estados Unidos ha experimentado una caída del 30% en menos de 15 días. Volvimos a niveles desde hace 2 años y el pánico es generalizado, ya que para mí el coronavirus fue el detonante para todo lo que veíamos venir desde el año 2018. Europa, Estados Unidos, Canadá y nuestros gobiernos en América Latina están tomando medidas y planes de emergencias importantes, inyectando grandes cantidades de dinero para todo lo relacionado con el manejo del virus y también para inyectarle liquidez a todo el sistema. Por ejemplo, el ministro de Finanzas alemán anunció una medida radical para activar las líneas de crédito de forma ilimitada para ayudar a las compañías que luchan con el problema de efectivo debido al efecto del coronavirus. En el caso de Estados Unidos se suspendieron todos los vuelos desde Europa y se declaró el estado de emergencia con la inyección de $50.000 millones a la economía. También vienen beneficios fiscales a las pequeñas empresas en los impuestos de nómina y también a la extensión del periodo de las declaraciones. Incluso también se alcanzó algo muy importante que es el acuerdo con los demócratas y el Senado para apoyar las medidas para enfrentar el coronavirus. La Reserva Federal también colocará $1.5 billones en operaciones repos, es decir, va a inyectar muchísima liquidez al sistema. Recordemos un poco qué es lo que significa estas operaciones y es conceder préstamos a las pequeñas instituciones financieras a cambio de una garantía que son las letras del Tesoro. Es muy probable que esta semana que viene la Reserva Federal pueda seguir reduciendo las tasas de interés, así que pueden llegar al 0%. También en abril tenemos que estar muy pendientes a la temporada de resultados de las empresas en el primer trimestre del año 2020. Veremos el efecto real del coronavirus en esas empresas. My friend, esto es algo muy pero muy importante, es una señal clarísima dentro de esta crisis. ¡Qué increíble esta semana! Desde el punto de vista de la bolsa de valores tuvimos el peor día desde el año 1987, es decir, hace 33 años. Muchos de ustedes capaz no habían nacido, pero por otro lado, el viernes 13, el día de la suerte, tuvimos el mejor día desde octubre del año 2008, es decir, desde la crisis financiera. Si ves a tu alrededor, hay mucha gente con pánico, pero el pánico es producido por muchísima desinformación que hay, porque también se están creando unas enormes oportunidades de inversión que debemos capitalizar. Así que si te parece, veamos todo el efecto en las gráficas. Bueno, empezamos por el futuro del E-mini del SP500, que es el índice que más operamos en MDC, y miren esa caída tan brutal. Estamos hablando de más de 1000 puntos. Increíble. Esa es la realidad. Así que fíjense una cosa. Teníamos una línea de tendencia, esto es una gráfica diaria que yo tengo de hace muchísimo tiempo, que empieza desde el año 2011. Yo les he compartido que en octubre de 2011 empezó una línea de tendencia que se confirmó en febrero del año 2016. Esa línea de tendencia fue confirmada con esta caída brutal en diciembre de 2018 y apenas lo tocó, el mercado se volvió a impulsar. Esta semana rompimos esa línea de tendencia alcista de manera importante. Es decir, en este momento, para volver a alcanzar máximos históricos, necesitamos subir un 35%. Hace 20 días estamos en máximos históricos. Ahora para llegar otra vez, tenemos que escalar un 35%. Eso a mí me parece impresionante. Así que, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento? Tenemos aquí un área de soporte importante alrededor de los 2333, pero esta semana que viene va a ser bien interesante. Fíjense cómo los volúmenes aumentaron de manera tremenda. Eso lo vamos a ver ahora en el índice VIX, que es el índice que mide la volatilidad. En esta gráfica más detallada nos podemos dar cuenta de muchísimas cosas. La primera es que esta semana, increíble los movimientos que hubo. Fíjense la caída brutal que hubo el día lunes.
¿ok? Donde hubo un hold interesante. Y fíjense que luego después el mercado fue fluctuando entre corridas alcistas y bajistas hasta tener un movimiento muy agresivo hacia abajo el día jueves y una recuperación brutal el día viernes, que es interesantísima, obviamente auspiciada por el decreto de emergencia que anunció el presidente Trump el viernes, un decreto de emergencia donde inyectaban $50.000 millones para todo lo que tiene que ver con el ecosistema del virus y también, obviamente, todo lo que tiene que ver con los planes de emergencia, interesantísimo, y ya de ahí el mercado se para. Ahora, ¿qué estamos esperando? Para mí, esta semana que viene sigue siendo una semana que puede venir con movimientos bajistas importantes, ¿ok? Para aquí tengo los precios objetivos que ahí lo están viendo en pantalla, pero también algo bien interesante que mientras estemos por debajo de esta línea de tendencia importante, sigo manteniendo mi expectativa completamente bajista. Él pudiera subir un poco aquí para terminar de bajar y allí pudiera llegar entonces más o menos al precio de los 2.500. Y si logra pasar los 2.500 pudiéramos estar llegando más o menos a los 2.390 y si logra pasar allí tendremos movimientos muy fuertes hacia la baja, hacia los 2.333 y un precio importante que tengo es 2.190. Así que mi expectativa sigue siendo bajista, aunque pudiéramos tener reacciones alcistas importantes de recuperación, pero eso es normal cuando estamos en este tipo de mercados, porque cuando hay movimientos violentos hacia abajo, como en la crisis en la que estamos, también vamos a tener días de recuperación, pero no son días donde recuperemos la totalidad de lo perdido, y eso es una constante que yo la viví muchísimo durante el año 2008 y 2009. En el caso del NQ, muy interesante, miren la caída, superó la línea 200 que venía aguantando, incluso auspiciada también por una línea de tendencia alcista, y ahí el mercado baja y llega a esta zona de soporte muy interesante alrededor de los 7.000 puntos. Pero si el mercado logra bajar de allí, que eso pudiera pasar esta semana, pudiera llegar a los 6.339 y a los 5.897. Así que pudiéramos estar teniendo un pequeño rebote, ¿ok? Pudiéramos estar teniendo un pequeño rebote para allí tal vez utilizar la zona de los 8.255 para continuación bajista. Yo creo que ese es mi primer escenario para el caso del Nasdaq de manera importante. Si lo vemos aquí en una gráfica un poquito más detallada, nos damos cuenta que el mercado, muy parecido obviamente al SP500 a nivel de movimientos, pero este es muchísimo más agresivo, así que el mercado pudiera subir hasta esta línea de tendencia y bajar de manera importante tocando los 7.488 y de ahí bajando los precios objetivos que te acabo de compartir. Ahora, si el mercado logra romper esa línea de tendencia bajista, probablemente tengamos un movimiento fuerte y pudiéramos estar llegando a los 8.894. Sin embargo, insisto, mi primer escenario sigue siendo completamente bajista. Pasemos ahora al índice que mide la volatilidad, el VIX. Fíjense qué pequeños se ven todos estos movimientos que antes se veían tan grandes hace apenas 20 días. Y yo les decía que apenas siempre que el mercado llegaba a esto, más o menos alrededor de 10, siempre esperábamos un movimiento fuerte, y es lo que ha pasado en los últimos 12 años. Sin embargo, este movimiento tan fuerte, llegando a los 75, 77, es importante por todas esas caídas que hemos tenido en los mercados, que es impresionante. En el año 2008-2009 llegamos al número de 90. Así que tengan en cuenta que eso no está muy lejos de lo que estamos en este momento. En el caso del petróleo, específicamente en el WTI, les he comentado por casi 2 años que para mí tenía un precio objetivo bajista de $26 y mi escenario con mayor probabilidad era 26. Recuerdo incluso cuando estaba alrededor del precio de 80, 82. Bueno, esta semana llegamos a 27 por todo lo que está pasando durante el entorno del petróleo, algo muy importante, sobre todo porque la semana anterior no se llegó a un acuerdo de reducción, de recorte, digamos, en la producción de petróleo, y Rusia no llegó a un acuerdo y dijo que no iba a recortar los precios o no iba a recortar la producción de petróleo. Eso es algo importante porque Rusia obviamente en este momento está supliendo la demanda que está teniendo en China y lo está supliendo bien, y un recorte pues al parecer no le convenía, y es muy probablemente que también Rusia quiere llevar esto al límite para así poder maximizar su propio apalancamiento geopolítico, para los que los países de Oriente Medio de la OPEP pueden acudir a él como pidiendo llegar a un acuerdo. De hecho, esta semana el ministro ruso de Finanzas declaró que las reservas le permiten estar tranquilo
a un precio entre 25 y 30, entre 6 y 7 años sin ningún problema. Entonces Arabia Saudita también tuvo la misma posición, incluso de aumentar su producción aproximadamente a 13 millones de barriles diarios. Recordemos que en Arabia el precio de producción es aproximadamente de $8, por consiguiente ellos pueden darse el lujo en este momento de hacer eso. Los que están peligrando entonces son empresas, por ejemplo, americanas de petróleo, donde en este momento este tipo de precios probablemente no les dé, incluso aquellas empresas que hacen fracking. Pero si ahora lo vemos en la gráfica, ¿cuál es mi expectativa? Sigue siendo completamente bajista. Así que si el precio logra pasar los $26, pudiera estar llegando alrededor de los $15. Así que en este momento lo que estamos teniendo es simplemente un pullback, probablemente para mayor continuación. Pero como les decía, en este momento todo el tema de coronavirus se está activando muy fuerte en el mundo occidental. Así que mucho del consumo que antes había va a mermar muchísimo más de lo que ya venía pasando incluso en China. Así que es muy, pero muy probable que con todo este ambiente que estamos teniendo, con una recesión de Estados Unidos ya prácticamente a la vuelta de la esquina, entonces ese precio de $26 probablemente ya sea alcanzado muy pronto, y para mí el precio de 15 también pudiera estar alcanzado. Así que se abren muchas oportunidades de inversión muy interesantes. En el caso del oro, interesantísimo, una bajada importante, bueno, una subida impresionante y una bajada también brutal, pero está en una zona de soporte importante. Por consiguiente, para mí en este momento todavía mantengo mi expectativa alcista hasta que no pase el precio de los 1500. En el caso que pase los precios de los 1500, pudiera bajar con mucha fuerza hasta los 1423. Sin embargo, en mi caso, todavía técnicamente sigo teniendo mi expectativa todavía alcista. El Bitcoin, impresionante semana que hemos tenido. Les había comentado la semana pasada que estábamos en una zona de indecisión después de haber tenido este buen impulso alcista que llegó prácticamente justo al precio que les había comentado, y al pasar esta línea de tendencia, al pasarla, digamos, al cortarla hacia abajo, llegamos a una zona de indecisión y les dije, señores, hay que tener mucha cautela y se pudiera activar un escenario bajista si pasa el precio de los 7.592. Los pasó en un solo día y llegó a pasar mi precio objetivo de los 5.500, es decir, un desplome brutal desde el punto de vista técnico, y llegó a estar aproximadamente a los $4.000. Importante. ¿Qué le quiere decir con eso? Lo que les he venido diciendo desde hace más de 2 años. Para mí, desde hace más de 2 años que ya le hablé de una posible crisis que podía venir y les di mis razones. Y les comenté que para mí el Bitcoin, recuerden que nació a raíz de la crisis 2008-2009. Y les había comentado que para mí el Bitcoin no ha vivido este tipo de situaciones y podía ser, digamos, una reacción inesperada o una reacción sorpresa, porque primera vez que está viviendo este tipo de crisis. Les comentaba que no, para mí no es un instrumento refugio, y este tipo de movimiento tan violento certifica eso que les estoy diciendo. Vamos a tener unos momentos de altísima volatilidad en el Bitcoin, así que tienen que ser muy cuidadosos para los que no tienen experiencia. Esta semana tenemos noticias importantes. Debemos estar muy pendientes a todo lo que tiene que ver con el desarrollo del coronavirus. Todos los incentivos que se están implementando son muy importantes tenerlos en cuenta. Además de la decisión que vamos a tener de la Reserva Federal con respecto a una nueva reducción de las tasas de interés. Desde hace 2 años te vengo diciendo que estábamos esperando una crisis como la que estamos viviendo en este momento. Para mí el coronavirus fue simplemente el detonante que explotó todo. Recordemos unas cosas que son importantes. Hasta hace 20 días había una excitación y un exceso de confianza. Estábamos en el ciclo de expansión más largo de la historia. Además de comparar el valor de las acciones de Estados Unidos, si lo comparas versus el valor de las acciones del resto del mundo, la diferencia era demasiado grande. También los bancos importantes empezaron a quedarse sin liquidez, obligando a la Reserva Federal a inyectar mucho dinero desde hace unos meses. También el nivel de la deuda mundial mucho más alto de la crisis financiera 2008-2009. La liquidez global es una situación demasiado crítica, por lo que el margen de maniobra de los bancos centrales es muchísimo más reducido. No olviden el efecto de la guerra comercial, las tensiones en el Medio Oriente. En fin, vienen tiempos donde tenemos que tener muchísima claridad, esa claridad adecuada para salir fortalecidos
y con la capacidad de reinventarnos. Eso es muy importante. Ahora, si vemos las noticias, los datos económicos, nos damos cuenta que el lunes está la reunión del G7 muy importante. Ahí van a salir algunas declaraciones, sobre todo con todo el tema del coronavirus y la parte económica, cómo lo enfrentan, a ver si hay alguna declaración conjunta. También todo lo que tiene que ver con las ventas al detalle el día martes, un dato súper importante. Es antes de la operativa, pero va a tener alguna incidencia interesante. Luego, el miércoles, la declaración de la Reserva Federal, si va a bajar las tasas de interés, que para mí es de altísima probabilidad, incluso que llegue a 0%. Eso es muy importante. También los permisos de construcción. Y por último, digamos, el jueves tenemos la declaración de la Reserva Federal de Filadelfia, pero sin embargo en este sentido pues no es tan importante. Así que esta semana cargadísima de noticias y tenemos que estar muy pendientes. Esta semana vimos eventos inéditos, situaciones nunca vistas en la bolsa de valores. Por varios momentos la bolsa de valores cerró y no dejaba meter operaciones. Y esto es porque los precios tocaron límites importantes. Por ejemplo, el domingo 8 de marzo abrió la bolsa a las 6 de la tarde, hora de Nueva York, y como a eso de las 8 de la noche, el precio en el índice del S&P 500, que es el índice que reúne las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, había bajado un 5% y eso hizo que tocara el precio límite, es decir, el precio no podía bajar más de allí, pero sí podía subir. Luego, al momento de la apertura oficial, es decir, a las 9:30 de la mañana, el mercado quitó la restricción e inmediatamente el precio se lanzó y alcanzó el siguiente nivel bajista o el siguiente precio límite bajista del 7% y el mercado lo volvieron a cerrar, lo volvieron a restringir por 15 minutos aproximadamente. De verdad fue impresionante. Vamos a ver el ejemplo que les acabo de describir aquí en la gráfica y fíjense cómo el mercado estuvo detenido por este precio prácticamente desde las 8 de la noche del día domingo y no se movió, es decir, no se movió más hacia abajo hasta la apertura a las 9:30 de la mañana. En ese momento el mercado bajó 60 puntos en menos de 3 segundos y ahí se volvió a detener, más o menos empezó hasta las 9:49. 9:50, ahí empezó nuevamente el mercado a moverse con movimientos impresionantes. Es decir, aquí tocó dos niveles límites, el 5% durante todo el overnight y luego el 7% al momento de la apertura. Es más, les vamos a enseñar ahorita la clase, o te voy a enseñar la clase que fue el momento en vivo cuando estábamos con los traders de MDC. 9, 8, 7, 6, 5... Miren, en este momento hay... Uno, pan, mírenlo, bácata. Bueno, Dios mío. Vamos a ver a dónde llegó. Miren, llegó al 7% justo, ¿lo ven? Ahí ya está cerrada la bolsa, se cerró la bolsa nuevamente. Incluso el jueves el mercado volvió a pasar por una situación idéntica a la del día lunes, donde en el overnight, digamos, el mercado tocó el 5% en precio bajista y apenas abrió el mercado, ¡boom!, bajó nuevamente de manera impresionante. Ahora, el viernes la situación fue al revés. En la noche el precio tocó el 5% máximo o el precio límite máximo y no se movía más de ahí o no podía subir más de ahí. Y a las 9:30 de la mañana, cuando el mercado abrió y quitaron la restricción, ¡boom!, el mercado subió de manera impresionante. Así que esto es histórico, esto para mí es increíble haberlo vivido. Es por eso que quiero explicarte de manera muy general cómo funcionan estos precios límites para el mercado de futuros, para que los tengas siempre presentes, para cuando veas que el mercado está paralizado, no vayas a pensar que es que no tienes internet, es que tal vez alcanzamos un precio límite y eso es importante. Así que te vas a meter en la página del CME directamente y vamos a irlos analizando uno a uno cada uno de los niveles. Entre las 6 de la tarde y las 9:30 de la mañana, hora de Nueva York, el precio no puede caer más del 5% o tampoco puede subir más del 5% del precio al que estaba a las 4 p.m. del día anterior. Entre las 9:30 de la mañana y las 3:25 de la tarde, hora de Nueva York, existen ciertos niveles solo a la baja que entra en suspensión. Estas suspensiones suelen durar al menos entre unos 15 minutos, pero está sincronizado con la apertura de la bolsa de Nueva York.
Entre las 3:25 y las 4 de la tarde, hora de Nueva York, solo aplica el nivel 3 para caídas del precio. Y por último, entre las 4 de la tarde y las 5 de la tarde, hora de Nueva York, el precio no puede subir más de un 5% y no puede quebrar estos dos niveles bajistas. Es increíble. Esta semana, como les comentaba, alcanzamos varias veces estos niveles históricos, estos precios límites, por todo el pánico que se generó desde ambos lados. Desde el lado de los vendedores o bajistas o desde el lado de los compradores alcistas. Espero que como trader valoren tanto como yo haber vivido esta experiencia tan impresionante que vivimos esta semana. My friend, comparte este Trading View con ese amigo trader que tiene que ver esta información y que sientes que le va a aportar muchísimo valor. Espero que tengas una buena semana de trading, espero que también sea histórica y nos vemos el próximo domingo en el próximo Trading View.